Buenos días o buenas tardes, mi nombre es José Gabriel Córdoba Guerrero. Hoy vamos a presentar el parcial de metodología de la investigación con el profesor José Guillermo Cogollo, ya para finalizar la materia de metodología de la investigación con mi compañera Andrea Arbolea, Lisset Paola Rojas y José Daniel Gutiérrez. Estudiamos ingeniería industrial a distancia en la Universidad Militar, entonces vamos a empezar a explicar los temas. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Pueden ver ahí la pantalla, compañeros? Sí se ve. Listo. Entonces, la primera temática es webinar, aplicación de la investigación de operaciones y en las organizaciones. ¿Qué nos habla este tema? Nos habla sobre investigación a problemas, temas, operaciones para la solución de problemas, con temas y herramientas que nos da la aplicación de webinar, porque, o sea, en pocas palabras, ellos dan un desarrollo de una herramienta llamada IO. Esta herramienta tiene un conjunto de profesionales que estudian, que son como psicólogos, filósofos, ingenieros industriales, ingenieros administrativos. La mayoría de ingeniería siempre busca o se relacionan problemas para mejorar siempre la sociedad o la calidad en la humanidad o en nuestra sociedad. Entonces, esta aplicación se inició desde la era, o sea, cuando empezaron las guerras, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué utilizaban para qué utilizaban esta aplicación o esta investigación y operaciones? Este es un conjunto de profesionales, o sea, es un conjunto de profesionales de distintas ramas, matemáticas, físicas, se puede decir profesionales que iban por la ingeniería psicológica, antropológica, psicológica, administrativa. Estas personas se juntan para formar estrategias, crear herramientas que permiten a los aliados para poder, minimizar, digamos, minimizar, digamos, las bajas en esa guerra, porque en ese tiempo mataban mucha gente. Entonces, ¿qué hacían con esta investigación y operaciones? Entonces, tomaban medidas a esos problemas para no perder bajas en su ejército, digámoslo así, en sus tanques, en sus aviones, en sus requisitos o sea, en las bajas de su país. ¿Qué hacemos con esto? Ellos qué tratan de hacer eso. O sea, ellos tratan de sustentar recursos a su ciudad con estos pensamientos o estas mejoras. Ellos nos colaboran, en pocas palabras, con estos tres temas que son tres reglas que tenemos. Tenemos, o sea, como tal, la rama de la investigación de las operaciones, que es analizar. Analizar es examinar detalladamente una cosa separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. Indagar, tratar de llegar al conocimiento y una reflexión sobre ella o por conjeturas y pruebas. Observar, mirar algo o a alguien con mucha atención o sea, determinadamente para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento, su característica. O cuando nosotros observamos algún objeto, alguna vía, algún proyecto, algún empaque, decimos, no, a esto le falta esto está mal empacado, esto tiene mal una etiqueta, a esto le falta algo en la industria, algún procedimiento. Tenemos recolectar información, que es la recolección de la información, consiste en utilizar diversos métodos y herramientas para conseguir la información posible para conseguir el objetivo que estamos siguiendo. Esta información, ¿para qué nos ayuda a nosotros? Cuando nosotros estamos detrás de un proyecto o estamos en la solución de un problema o, o vamos a hacer, digamos, vamos a mejorar la industria de una empresa, nosotros tenemos que recolectar la información de qué es lo que hace esta empresa y lo que necesitamos para mejorar esa empresa. Tenemos validar la recolección de información, consiste en utilizar diversos métodos y herramientas para conseguir la información posible, para conseguir el objetivo que interesa conseguir. Validar, o sea, validamos como con argumentos lo que estamos diciendo o lo que estamos hablando de los problemas que están pasando en la empresa. Y por último, la retroalimentación.
en definitiva, la retroalimentación en feedback es el proceso a través de la cual se genera una respuesta a la emisión de un mensaje. Puede ser de dos tipos, positivo o negativo, dependiendo de las consecuencias de las funciones de un sistema. Esta retroalimentación nos ayuda a caer en cuenta de, o sea, los pasos que hicimos mal o de lo bien que hicimos para ir aprendiendo de esos pasos o esa manera en la que hicimos esa actividad, ese proyecto, ese mejoramiento en una industria. Tenemos en esta investigación, o sea, esta investigación utiliza las operaciones militares y servicio militar de investigación. Antiguamente no existía la tecnología cuando, pues, o sea, sí existía, pero no como en los tiempos de ahora, que ya existe los computadores, los radares, todo eso. Entonces, antiguamente, ¿qué hacían? Hacían esas operaciones de investigación para detallar, digamos, en un condado, en una ciudad, cuántas personas hay, dónde pueden hacer el daño. Digamos, si atacan, digamos, un hospital, pueden que ese hospital, si atacaron ese hospital, la causa es grande para el país con el que están en guerra. Entonces, el Servicio Militar de Investigación estudia eso, donde, o sea, los puntos débiles o los problemas o las circunstancias que van a tener o las causas que van a perder en esa investigación, o sea, en ese problema, en ese tiempo. Después después de la guerra empezó la KEM, inició un tema de investigación, empezó a llegar a los demás continentes, empezó en Latinoamérica, en Asia, en América del Norte, o sea, Latinoamérica, en Europa, o sea, en varios continentes apareció esta temática de la que les voy a hablar. Inicia la revolución industrial y se toma este modelo científico que fue eficiente en las guerras mundiales para aplicarlo en las partes empresariales. Esto empieza a trabajar en Europa, estos países con la migración, la globalización deteriorada por los demás continentes. Estos tres pasos de investigación, o sea, los temas que teníamos arriba de diseñar, visualizar, validar, retroalimentación, es como unas herramientas que utilizaban o sea, en la investigación y operación en ese tiempo. Entonces, cuando inició la revolución industrial, ellos hicieron, tomaron esa investigación y operaciones, esos puntos, y empezaron a hacerlo en la eficiencia de empresas, de modelos de industrias, aplicarlo o sea, empezó a aplicarlo en Europa, como en Gran Bretaña, en Brasil, es que no me acuerdo, y creo que en África también hubo como esos puntos que utilizaron en las operaciones de investigación. Eh, Tenemos el beneficio de este tema de investigación de operación de una empresa. La empresa tiene un privilegio que es obstante a una persona que maneja esta herramienta y son pocas personas que lo trabajan. Así sea industriales, sea especialista en team, que procese comercialización pueda sumar ese conocimiento de la IO, o sea, la aplicación de la que estamos hablando, donde podemos encontrar este tema. Automáticamente, si se dan de cuenta, esta persona maneja este team, o sea, estas características, o sea, van a pedir una opción para esta operación de la empresa. ¿Cuáles son estas? Estas nos sirven para que nos ayuden a crear ideas porque o sea, porque con este tiempo de la pandemia cayeron muchos recursos y la parte cognitiva o sea, es ya doblemente importante. ¿Qué nos dice este punto? O sea, que ahorita necesitamos cuidar los recursos humanos, nuestros recursos, de donde nosotros nos abastecemos con estos pasos. ¿Cuáles son los problemas? Que podemos decir el medio ambiente. Voy a colocar este ejemplo. El medio ambiente es el problema. Ese medio ambiente nos da a nosotros nuestros recursos de donde nosotros nos abastecemos, que son los recursos naturales. Estos recursos naturales nosotros los estamos, en pocas palabras, se están perdiendo. ¿Con qué? Con la tala de árboles, con la contaminación, con el calentamiento global. Entonces, esta investigación y operación, estos puntos nos dan para, o sea, solucionar ese problema. O sea, ¿qué nos da eso? Digamos, si se están talando los árboles y se está perdiendo, ¿qué puede hacer, digamos, hay 1.000 hectáreas y el gobierno necesita sembrar esas 1.000 hectáreas, pero
O sea, ¿cuál es la operación de esto? Saber cuántos palos se van a llevar, saber cuántos obreros van a tener, saber que después de haber sembrado esos árboles, vamos a tener que pagar a personas que los cuiden, que les hagan, en pocas palabras, mantenimiento, que los estén revisando. Entonces, siempre tenemos que hacer como un presupuesto, irnos basando, como hacernos una visualización, como cuando hacemos un plano en 3D y miramos, eso nos ayuda a tener menos bajas en los ingresos de la empresa y en los ingresos de los consumidores. Tenemos el desarrollo de la herramienta IO. Esta herramienta, en el transcurso de la historia, ya estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el 1960 y 1970, comienza a desarrollarse la herramienta de investigación de operaciones debido a que hay más personas interesadas en este tema. ¿De qué nos habla? De que ya los investigadores, como nos hablaban los sociólogos, los psicólogos, los administradores, los industriales, en ese tiempo no habían industriales, entonces era la administrativa y la o sea, como contaduría. O sea, esas ramas ya como que se empezaron más a desarrollar en esa herramienta IO para mejorar los problemas y procedimientos de lo que está pasando o sea, ¿qué? En nuestra sociedad. Tenemos el desarrollo computacional, que es cuando inició, o sea, ¿qué podemos arreglar en ese desarrollo computacional o cómo inició, qué pasó con eso, con la herramienta IO? En este periodo de 1980 y 2020, si se crea un software de informática que le permite dar una solución rápida a problemas matemáticos o investigación en el curso de investigación de operación 1 y 2, o sea, nos habla que tenemos en ese curso de investigación tenemos dos variables, vamos a decirlo así, la variable 1 y la variable 2. Es importante la simulación como alumnos y docentes implementarla y el uso de los programas de software. ¿Qué nos habla de esta herramienta IO? O sea, que que o sea, en la herramienta vamos a ver muchos software, aplicaciones que como tablas de contenido, como líneas del tiempo, como una expresión lineal, numérica. Tenemos varias herramientas donde nos podemos basar con esta herramienta que nos ayudan a una simulación con los docentes y que nos explica con el desarrollo computacional que es necesario utilizarla, o sea, que nos permite ahorrar un tiempo para podernos concentrar en el desarrollo e interpretación en un estudio de investigación de operación, ya que esto está utilizado, esto no tiene, o sea, para no tener ningún enredo con el team, o sea, hay que utilizar mucho el software para poder hacer una buena introducción o sea, como que liberarnos un tiempo del trabajo. Vamos a mirar cuáles son, o sea, dónde podemos hacer esas aplicaciones de ese software para el mejoramiento de nuestra ciudad como ingeniero industrial o como lo quieran ver, como en el punto de vista de psicólogo, para ver, digamos, las aplicaciones de la IO. En este tema tenemos muchísimos temas para trabajar y simulación para ver esta realidad y mejorar a nuestra ciudad. Hacer la probabilidad de variables, sumas y números para llegar a un porcentaje o modelo que nos dan un mercado, van a bajar si nos hacen, o sea, que los mercados van a bajar si no hacemos nada y no buscamos soluciones, donde el problema o para que el cliente no se retire. Estas aplicaciones que nos ayudan, nosotros como ingenieros industriales siempre tenemos es que satisfacer al cliente, como cuando nosotros trabajamos voy a colocarle un ejemplo, en un restaurante. Estas aplicaciones ¿a qué nos ayudan? A que siempre tenemos que estar al servicio de la comunidad y de la industria, ayudar a que nuestra industria progrese y ayudar a que nuestro consumidor esté satisfecho. Entonces, vamos a mirar pues hubieron hartos temas. Vamos a mirar acá la primera aplicación, que es una logística de almacenamiento. Esta logística de almacenamiento, vamos a verla o sea, esta es como una ciudad. Tenemos los almacenamientos de la ciudad. ¿Qué nos ayuda? Están muy retirados, ¿cierto? Los miramos muy retirados. Entonces, ¿cuál es la solución como industria o como procedimiento para ese problema? Tenemos acá el ejemplo, o sea, como tal, una solución al modelo de programación lineal por funciones en donde podemos utilizar workshops,
que es una aplicación donde nos explican las medidas y parámetros de esa, o sea, que nos dan esas medidas numéricas y variables para llegar a una conclusión de ese tema o de los materiales o de los demás almacenamientos que debemos construir para mejorarla. Operaciones de logística, abastecimiento por el producto de transporte, cuál es la carga que van a trabajar, las rupturas de esto puede aplicar un modelo de aplicación de operaciones para trabajar. Tenemos, digamos, el producto, como les estaba explicando, cuando acá podemos ver el producto, unas botellas de agua, de licor, como lo quieran ver. eh, ¿Qué se hace con ese producto? Producir en qué, o sea, ¿cuánto podemos producir en ese producto? Tenemos que ser muy claros para no haber pérdidas como cuando se vence, digamos, un producto de papas o algo. Entonces, ¿cuánto producto podemos producir? ¿A quiénes le podemos surtir? ¿Cómo vamos a hacer ese, o sea, como tal, esa entrega de ese producto? Entonces tenemos que hacer como en un software lineal, o sea, como tal, hacer un plano de sumas. Ahorita les explico bien cómo es ahí ese balance que personalmente necesita sin cambiar las máquinas ni los métodos para simular y hacer un proceso. Y esta simulación es muy importante porque podemos basarnos de cosas, reducción de riesgos y equivocaciones. ¿Por qué es bueno tener este ejemplo de producción? Porque cuando trabajamos en una empresa, digamos, de leche, nosotros sabemos que la empresa tiene, digamos, que tiene que producir 1.000 botellas de leche. Entonces, si tiene que producir 1.000 botellas de leche y tenemos un tiempo límite, para no pasarnos de ese tiempo límite y tener entregado, o sea, para entregar como tal esa fecha, tenemos que evaluar primero que no se vayan a ir más de los gastos que tiene la empresa, porque, o sea, ya está perdiendo la empresa, hacer que el producto sea, o sea, esté bien entregado, bien empacado, que el producto sea limpio todo. Entonces, ahí tenemos que hacer muchos argumentos para arreglar esos problemas y hacer esa entrega. Tenemos la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana en diversos países en Sudamérica nos hablan del mismo problema. Podemos hacer un modelo donde realmente se colocan las cámaras que necesita la ciudad. Acá el problema es en la seguridad ciudadana, como digamos, hagamos cuenta en nuestro país, en Colombia. Eh, ¿Cuántos robos no hacen al día o en la noche y no hay cámaras? Porque legalmente se están robando la plata. Entonces, ¿qué nos da en esta solución? Entonces nos dice, realmente se colocan las cámaras que necesita la ciudad, maximizar los recursos sin gastar mucho, o sea, muchos recursos, minimizarlos, tener cámaras como mínimo necesitadas por toda la, o sea, por toda la ciudad. Y hay que, o sea, y hay que tener en claro que se va a ir más personal de trabajo, más personal en el mantenimiento, o sea, y el ingeniero aprende o sea, un método cualitativo para cuantificar los PIN o la numeración de esas cámaras. O sea, como tal, el ingeniero tiene que hacer esa contabilidad de las cámaras que van a necesitar realmente la ciudad y hacer la contabilidad de cuántos obreros para la instalación y el mantenimiento. Segundo, los que van a revisar las cámaras, los que van a estar pendientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Un presupuesto basado para no tener muchos gastos ni insumos en nuestra empresa o en este problema de seguridad ciudadana. Tenemos esta de deportes, que detrás de esto hay una programación de los partidos y fechas. O sea, como tal, en esto, en deportes vemos una variable, como cuando nosotros vamos a jugar un chance o el baloto. ¿Qué hacen ellos? O sea, como cuando nosotros también tenemos una clase en la universidad y no necesitamos que se nos cruce esa clase, entonces nos dejan unos horarios, tenemos unos horarios como cuando, o sea, le dicen a usted, la clase de español es a las 4, la clase de inglés tiene que ser a las 5 o 6, porque se cruzan las clases. ¿Qué pasa en deportes? Pongámosle un ejemplo, Barcelona contra el Milan. Ellos tienen 2 fechas. En esas 2 fechas, ellos van a jugar, digamos, uno local, uno en casa. Tienen las fechas para no cruzar esas 2 temporadas y van arreglando esa temática con restricciones matemáticas y variables lineales para llegar a esa conclusión.
La producción de la programación. ¿Cuáles son las tareas que yo debo trabajar primero con los recursos que tengo a las tareas que me consumo, cierto tiempo, de qué horas para distribuir bien el tiempo y el trabajo? Esta producción de programación nos da como un ejemplo cuando nosotros tenemos un trabajo de la universidad o del colegio, tenemos que saber cuántas horas tenemos que dedicarle a un trabajo, cuántas horas se nos va a gastar exponiéndolo y cuántas horas se nos va a gastar distribuyendo bien el tiempo del trabajo, ¿listo? Tenemos, es que tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos el de textiles y confección, que muchas veces esas empresas llegan temporadas bajas y no se vende nada. ¿Qué nos dan en ese ejemplo? Otros países en Sudamérica manejan textiles y materias primas. ¿Cuáles son los productos que debo elaborar? ¿Cuántas personas van a trabajar por medio del tiempo eficiente en el modelo de trabajo? Estos textiles y confección tienen que ser trabajados al mismo tiempo, o sea, seguido porque se va a perder ese material. ¿Qué nos habla acá? Que tenemos que tener un promedio y eficiencia en una línea de tiempo como tal o una línea de material de textiles para esa entrega de ese insumo para la sociedad. En salud, en salud hay muchos problemas que la verdad es complicado porque ni en los países lo arreglan porque la mayoría de peces en los países están hechas un fiasco. El tema de la salud es mucho, o sea, hay mucho que aportar. Necesita que un profesional es que necesita y el que presupuesta que necesita el gobierno para mejorar las variables y economía en el país, para prevenir los gastos innecesarios para que no colapsen, como cuando colapsa una entidad de salud, o pongámosle una EPS. ¿Por qué colapsó la EPS? Porque no tuvo, o sea, no tuvo ese, como tal, ese gasto, no tuvo los ingresos como tal. El gobierno tampoco le subsidió ambulancias, digamos, pipetas de gas y eso. ¿Por qué tuvo que caducar la empresa? Porque no tenía recursos de dónde abastecerse. ¿Qué es lo que nos explica acá como tal que debe hacer un ingeniero? Ayudar a que esos recursos se vean, ayudar a que esos recursos sean utilizados y sean valorizados para la sociedad y para el bien de nuestra sociedad, que no sean robados en pocas palabras. En tránsito, ¿qué podemos dar en una solución de tránsito? La mejora en los semáforos, en las vías, no hacer trancones en una vía, si sabemos que es una vía nacional y transcurre 1000 carros en el día y 50 y póngale 500 carros en la noche, yo creo que pues la variable, ¿cuál sería? Hacer la vía en la noche para no hacer esos trancones ni dañarle el tiempo a la ciudadanía y al personal de la gente. Y podemos arreglar los horarios, semáforos, vías, o sea, viendo como tal, primero que todo, la numeración de cuántos, podemos hacer la numeración, cuántos vehículos transcurren en el día, en la noche, cuántos semáforos hay para poder organizar esa vía, esa estructura, desvíos. Eso es lo que tenemos que ver como tal, como ingenieros industriales o operadores o utilizando las herramientas IO, es el mejoramiento a la ciudadanía, satisfacer a la ciudadanía. Tenemos en la microempresa proyectos informativos y aeropuertos. ¿Qué quieren ver? O sea, primero las microempresas. Una microempresa es cuando una persona de pronto no terminó su estudio, no es ingeniero, tiene un técnico, es una microempresa, una empresa, digamos, de textiles, una empresa, una microempresita de ropa, de zapatos. O sea, ¿qué solución le podemos dar o qué mejoramiento para que expanda sus metas? Podemos hacerla que se una con más microempresas para que tengan más recursos para abastecerse y puede que más adelante, teniendo una buena operación de actividad y problemas, pueda que ya no sea una microempresa, sino una empresa con demás asociados. Esa es una que le podemos dar. Los aeropuertos que manejan, los aeropuertos acá manejan una modelación de sistemas para la hora del vuelo, del despegue, aterrizaje o la hora del vuelo. Esto es como una línea de variable de tiempos, como cuando nosotros hacemos una planilla voy a colocar un ejemplo, en Excel una tabla. A las 6:30 sale el avión para Estados Unidos, a las 7:30 sale el avión para Nueva York, para yo no sé qué, así, etcétera. Ellos que tienen que tener una variable de horas para mejorar, o sea, para que no hayan problemas en esos vuelos. ¿Qué pasa cuando se retrasa un vuelo? Muchas personas pierden su vuelo, pierden o sea, sus reuniones, pierden la visita a sus familiares
por esas inconsistencias en esas líneas temporales o esas líneas de matemática que estamos utilizando en esos horarios. Listo. Esas son como Gabriel, las aplicaciones. Gabriel. Dime. Espera un momento, vamos a volver a iniciar la reunión, ya que se va a acabar esta sesión. Entonces, dejamos de grabar en este eh, momento. Como ya les estaba explicando las aplicaciones en esta instalación de la IO, tenemos muchos ejemplos para nuestra sociedad, como es instalaciones, deporte, seguridad, ciudadanía, microempresas, aeropuertos, textiles, empresas, salud, servicios públicos. Tenemos muchas, o sea, muchas aplicaciones donde podemos dar, o sea, esas aplicaciones a donde podemos dar esa herramienta IO. ¿Listo? Tenemos por acá la herramienta cuantitativa de la IO. Con esta herramienta cuantitativa, digo, si no lo hacemos, o sea, no estamos en nada, la verdad. Esta herramienta cuantitativa de la IO nos ayuda para la investigación y producción de las empresas. El modelo de cobertura, por ejemplo, de la cobertura de un mapa. Tenemos la cobertura de un mapa que es, o sea, acá nos explica, es en Estados Unidos, allá necesitan abastecer, o sea, en este mapa estamos viendo como tal los pueblos, o allá le dicen como localidades, no sé cómo es el nombre. ¿Qué necesitan? Necesitan abastecer unas empresas bancarias, unos centros bancarios. ¿Cómo, como ingeniero industrial, cómo hacemos para llenar ese mapa como tal de esas, o sea, de esas tres, o sea, de esos centros de banco, pongámosle, ¿qué necesitamos hacer sin gastar mucho presupuesto y que toda la urbanización, o sea, toda la ciudad pueda estar comunicada con ese banco? Entonces, es una ciudad de Estados Unidos con diferentes condados. De una agencia bancaria, lo que busca es minimizar sedes y cubrir todas las zonas de la ciudad. Se hace un modelo de programación lineal. ¿Cuál es el modelo de programación lineal? Los índices. La I es una sede, o sea, como tal los parámetros, y nos habla de la primera sede, J nos habla de la segunda sede, que es el condado. Tenemos el requerimiento que es 1.20, que es un requerimiento, la cobertura también es de 1.20. Tenemos la variable y si se ubica una sede en el condado y, o sea, en el caso cero contrario, o sea, en el caso cero sería contrario, o sea, si digamos tenemos encima tenemos un pueblo, acá abajo tenemos el otro, ubicamos una sede acá, esta queda al contrario, esta no va a quedar con sede. Nos minimiza acá, tenemos como un cálculo de cuántas sedes vamos a utilizar, tenemos una restricción que cada condado debe ser cubierta por alguna sucursal de la sede ubicada. Tenemos que como tal esa apertura son 20, o sea, son 20 condados con una cobertura de 1.20, con una sede de o sea, con un requerimiento también de 1.20, o sea, que nos está hablando que podemos hacer una variable con solo 3 sedes. ¿Cuáles son solo 3 sedes para llenar, o sea, o para cubrir esos 20 condados con solo 3 sedes en 3 condados? Son una solución óptima sería, si abastecemos que sería el condado 7, vamos a abastecer el condado 4, 5, 6, el 17, el 18, el 8 y el 9, que está alrededor de ese condado 7, donde se pueden acercar. Tenemos el condado 11, que podemos ver que a su alrededor están los demás condados que les queda cerca, y con esa sucursal podemos abastecer los demás condados. Entonces, como podemos ver, ahí hicimos una solución óptima o sea, con muy pocos gastos, con gastos mínimos y con 3 sedes que van a abastecer todo el condado o toda la ciudad de Estados Unidos con esas 3 sedes de la empresa bancaria. Esta organización está en estas tres sedes podemos satisfacer todos los condados de la ciudad sin muchos gastos y tras las sedes bancarias. Tenemos los sistemas de cola. Estos sistemas de cola, ¿qué nos ayudan? Los sistemas de cola nos ayudan a los procedimientos de
digamos como tal cuando vamos a atender un negocio. Tenemos servicio S1, servicio S2, servicio S3, como tal la planta o como tal un cajero, donde está, digamos, cajero, auxiliar del cajero, etcétera, así van los puestos los tres. Como tal, servidores, tiempo, tasa y el salario. ¿Cuántas, o sea, la cola que vamos a hacer, la disciplina, la finitiva, la infinitiva y la cantidad de personas que se van a utilizar en ese sistema de colas? Las llegadas, el tiempo, la tasa, la infinita, la infinitiva, la cantidad y la entidad. Y la salida, que es la alternativa, el tiempo y la indicada. ¿Qué nos ayuda este sistema de colas? Es el tema o procesos de este tema de colas se maneja sí o sí. O sea, ese sistema de colas se tiene que manejar sí o sí porque en este sabemos a qué hora llega, a qué hora entra, a qué hora la salida y a qué horas terminamos el proyecto. Hay que tener claro esto, se puede llevar a un sistema o sea, un modelo de simulación. Tenemos los escenarios de teorías o decisiones que nos ayudan nos ayudan en las alternativas de decisiones, como tal, la certeza, la variable, un estado y una conocida. Incertidumbre, que es una, o sea, como tal, varias, que sería como una variable. El estado, que serían varios estados. Y las probabilidades son desconocidas. ¿Qué nos da esto? O sea, este escenario en teoría nos da la toma de decisiones, como cuando colocamos tres ideas en una y o sea, las variamos con una con certeza, una con incertidumbre y una con el riesgo, sabiendo qué probabilidades de que haya éxito en ese estado, en ese problema o en esas alternativas. Tenemos, por ejemplo, un estudio de árbol y decisión que hay. Este estudio de árbol son como tal cuando vamos a tener, como cuando nosotros tenemos una idea de que vamos a vender un par de zapatos. Puede que sea exitoso o puede que sea, o sea, o que fracase. Tenemos en este una línea donde nos explican lo que es el producto, la favorable, el éxito, el fracaso, que tenemos que tener, o sea, tenemos dos productos, de esos dos productos, uno sale fracasado, o sea, uno es fracasado, uno es exitoso o el otro también es exitoso. De esos dos productos, ¿qué nos ayuda? Nos favorece y nos ayuda a hacer unos estudios para, o sea, para como tal salir de ese producto exitoso. Cuando no nos favorece, ¿qué pasa? Nos desfavorece, el producto no va a servir. Entonces, acá tenemos esa línea de decisiones que tenemos para mejorar. O sea, que siempre hay que tener dos variables o dos productos para iniciar, o sea, para iniciar una temática. Tenemos la cadena de Markov, que esta cadena nos explica la matriz de una transición, o sea, como tal, o sea, digamos, la empresa A le constituye leche a la empresa B. Podemos ver que la A abastece la B y la C, digamos, puede ser otro de lácteos. Entonces, entre esas tres empresas mayoristas se ayudan. Una le surte a la C, la A le surte a la B le surte a la C. Entonces, ¿qué hace esta transición o estas cadenas? Ayuda al favorecimiento de esta empresa o de las demás industrias. Acá podemos conocer los estados, probabilidades y cambios de estos estados con una matriz de transición, comparación de modelos para una transición de mejoras. Tenemos la gestión de procesos, siempre analizado los soportes y gestionamos los soportes operativos, la necesidad del cliente y la satisfacción del cliente. ¿Qué nos explican acá? Como cuando nosotros trabajamos o tenemos un restaurante. Llega la necesidad del cliente, ¿cuál es? Un plato de comida, vienen a pedir hagamos un ejemplo así, una pechuga. ¿Qué hace el mesero? El mesero, venga, tome asiento, ¿qué desea tomar? ¿Qué va a pedir de comida? Ahí estamos como tal satisfaciendo al cliente. El cliente pide o sea, como tal lo que desea comer. Entonces, en esa cadena de valor o en esos procesos estratégicos, el cocinero, ¿qué va a hacer? Prepararle la comida que él solicitó. O sea, que él solicitó. Si nosotros no vamos a entregarle la comida que él solicitó, le vamos a dar otra comida que él no pidió, pues obviamente el cliente no va a estar satisfecho y ¿qué va a hacer? Se va a ir, no va a pagar y ya.
Entonces, esta gestión de procesos siempre tenemos que estar a la calidad y la mejora o sea, de nuestro cliente. Sin el proceso operativo no existe una empresa porque siempre hay que, o sea, porque siempre hay que estar satisfaciendo al cliente. La parte comercial es la más importante para la empresa o industria, es el modelo de beneficio para el cliente y también la empresa. ¿Qué nos explica? Que gestión de proceso y operativo a una empresa siempre va a ser el más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a saber qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita la empresa para quedar ambos satisfechos. Tenemos el diseño de cola de los vehículos, tenemos los profesionales en investigación de operaciones. Es un profesional que investiga las operaciones. Este tema se ve mucho en el comercio de industrias. Esto se ve como herramientas. Cada curso que hagamos en cuenta tenemos un maletín. ¿Qué nos sirve o sea, para qué nos sirve esta profesional en investigación de operaciones? ¿Para qué nos sirve? Nos dan unas herramientas, tenemos una maleta, empacamos esas herramientas, estamos trabajando en una industria. Esa industria, estos tres pasos que nos da o sea, esas tres herramientas, tenemos que conocerlas muy bien, porque si estamos trabajando en una empresa, decimos, no, venga, el problema está pasando acá en la comercialización. Sacamos o sea, como tal esa herramienta, ese punto esos tres pasos de la IO, para poder basarnos y arreglar ese problema en ese manejo de los tres pasos de la IO y tener una productividad en una empresa o en una industria en algún problema. Esa es como tal la investigación y operaciones que nos da la empresa. Y por último, la introducción del trabajo y del estudio de la universidad que nos da la IO. Esta universidad es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela Académica Profesional de Investigación de Operativos. Se fundó el 14 de septiembre de 1969. Ya, o sea, que tiene 51 años, ya se fundaba. Facultad de Ciencias Matemáticas y está ubicada en Lima, Perú. Tenemos también, no me puse el link. Si quieren saber más de esta universidad, tenemos acá, digamos, el correo del tutor o del coordinador de la universidad, la página en YouTube, su correo electrónico, su número de WhatsApp y su Instagram para poder conocer más. Y su canal en YouTube, que lo encontramos ubicado como Mundo IO Académica. Tiene como entre 450 videos donde nos habla sobre videos, sobre organizaciones, industrias, historias de investigación, programación, investigación. Nos habla de muchos temas y es muy recomendado porque nos habla para la solución de, como tal, los ingenieros industriales que hacen la solución de problemas y abastecimientos para la mejora de una industria y una empresa. Eso es lo que nos ayuda a este tema como tal de la IO. Como tal, entonces, doy por terminada o sea, la aplicación de la investigación y de operaciones de la organización. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, compañeros. Daniel, o sea, Gabriel, qué pena. ¿Este procedimiento que usted acaba de explicar solo aplica para los ingenieros industriales o para cualquier rama de la ingeniería? No para cualquier rama, pero sí más que todo para las ramas administrativas y más que todo, sí, las ramas administrativas y como tal ramas que se basan más como en el enfoque de un mejoramiento de una industria, o sea, como tal, como la administración de empresas, la contaduría, la ingeniería industrial, digamos, ahí también tiene que ver mucho la tecnología, o sea, como tal sistemas, porque siempre va a estar en el mejoramiento del sistema y fundamentación de una industria. Entonces, sí hay como tal certeza que no es en todas las ingenierías, es más que toda la que se basa más en las industrias, ¿listo? Vale, gracias. Entonces, si no es más, le doy por siguiente la palabra a mi compañera Paola. Entonces, listo, ya. Bueno, pues ya les voy a compartir pantalla.
¿Ya está compartiendo? Sí. Vamos a hablar del webinar Gestión de Proyectos de la Investigación y el Desarrollo en el 2018. Vamos a hablar qué es el proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados de conformidad con el Project Management Induced. Es un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. De estos conceptos se evidencia que la razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas previamente en un lapso de tiempo previamente definido. Vamos ahora a ver la transición entre estrategia y el valor. Se dice que la estrategia del proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización, mercado y comunicación y comunidad. La incertidumbre. Desconocimiento sobre las variables críticas. Por acá yo coloqué una foto. Vamos ahora a ver la complejidad. Esa surge de interacción del sistema inciertos. Vamos ahora a ver la formabilidad de dirección de proyectos. Es el análisis de la expectativa, requerimientos del cliente, niveles de riesgos, alcances, escalas y complejidad. Otra rama de la gestión de proyectos y de investigación y desarrollo es la dirección formal del proyecto. Requiere todos los proyectos metodológicos correspondientes a proyectos extensos y de magnitud. Dirección de proyectos full team, exhaustivas y planificación y revisión periódica del plan. Evaluación de estado, desvío y pronóstico del plazo y corto. Formación, gestión de cambios y riesgos. Vamos ahora también a ver la semi-formación. Está empleada sobre el proceso, pero con menos riesgos y formabilidad. Aplica a proyectos de menores niveles de complejidad y riesgos, con control no muy riesgoso de situaciones pronósticos. Sin embargo, requiere cotejidad, planificación versus realidad. Vamos a ver ahora la información. La informal, empleada sobre procesos acorde a la necesidad. Dirección de proyectos, existen los objetivos de alcance, calidad de plazo y corto, y es coteja versus hitos planificados. Éxito de proyectos depende más del involucramiento de los integrados, de la involucración de la dirección. Su mayor riesgo es no llegar a completar el proyecto. La dirección flexible de un proyecto. Utilizar enfoques clínicos, metódicos y literarios, interpretados requisitos de usuarios para definir
funcionalidad, estrecha colaboración e interacción con el cliente y usuario. Sobre todo esas clases de desarrollos o pruebas y ensayos requieren formalizar objetivos y plazos y cortos, gestión de plan de proyectos de cambios de riesgo. Componentes de investigación del desarrollo. Está investigación básica, que es la base de la imaginación, la investigación aplicada, que es la base de la creatividad, y el desarrollo, que es la base artesanal. Componentes, planificación de los proyectos, especificación de niveles de desempeño o información específica aplicada, requisitos, pruebas de ensayos, prototipos y modelos utilizados, criterios de éxito de componentes, cates de toma de decisiones, necesidad de recursos, servicios, insumos, materiales, estimado del tiempo y costo de los cursos, servicios, cifración de los interesados del proyecto y definición de los roles y responsabilidad y de la calidad de comunicación. Entorno de aprendizaje. Reflexibilidad del uso del tiempo, reflexibilidad de la opinión y la expresión, foco en resultado, insertivo y reconocimiento del desempeño. Vamos a ver ahora sobre el proceso de gestión de riesgos de un proyecto. Establecer niveles de incertidumbre, aceptar aceptar el nivel de gestión, identificar, evaluar y documentar el riesgo, evaluar de tolerancia y riesgos del principio interesado, establecer prioridades del tratamiento de diversos riesgos, desarrollo, respuestas y planes de acción para riesgos claves, medición y control del proyecto, seleccionar sesiones y controles según decisión a tomar, análisis, costo-beneficio de medición y controles a usar métricas que permiten generar información relativas, encontrar cambios y configurar para deducir apartados, evaluar y corregir desvíos y componentes de evaluables claves. Y ya por último, pues no sé si hay algún compañero tendrá alguna pregunta. O sea que esta temática nos habla más como la gestión de problemas y riesgos de, o sea, como tal de un proyecto y un tema. Sí, como saber hacer una investigación y hacer el desarrollo. Ah, listo, vale, vale, gracias. Creo que ningún compañero ya tiene como preguntas, entonces yo creo que seguimos con José Daniel, ¿sí? Así es. Pero ¿por qué no me deja salir? Ya. Entonces, ahorita empezamos con lo que sería webinar, gestión de riesgos, cómo manejar las incertidumbres del proyecto 2019. Se puede ver el mapa, ¿no? Chicos, ¿se puede ver o no? Sí, 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 compañero. entonces, primero que todo, digamos, aquí está primero el título y se incluye el link de donde se ha sacado la información, que es el video, duró 1 hora y 30. Ahora, pasaremos primero lo que sería con la persona que nos está explicando, que es Guilherme Siqueira Simões, y él es de Brasil. También ha publicado 3 libros
2 son en portugués y uno está en español. Aquí podemos ver una representación gráfica de los 3 libros que ha publicado. Después nos explica primero qué es Fato, que nos dice es una empresa que quiere ayudar al cliente en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI o T para aumentar el exceso de su negocio. Primero nos plantea una pregunta. ¿Qué le parece qué le parece entregar un estudio de fútbol después de haber finalizado la Copa Mundial de FIFA, en la cual nos dice que toca ver los diferentes riesgos que se tiene o qué expectativas se van a hacer al momento de hacer esta investigación? Ahora, se pasa a lo que sería por qué gestionar los riesgos, digamos, cuando se hace la investigación o cuando se hace algún producto. Nos dice que estoy dejando a la suerte mi proyecto cuando no se hace una investigación o no se gestionan esos riesgos y hay eventos que pueden pasar y no estoy preparado para responder, ya que digamos si uno está haciendo algún tipo de producto el cual no se ha hecho pruebas antes de salir a la venta, puede que en el transcurso del tiempo donde este producto ya está a la venta, salgo de algunos problemas en los cuales yo no tenga ninguna solución para dar y eso genere que mi producto vaya decayendo y ninguna persona lo llegue a comprar o lo siga comprando. Después, gracias a esto nos dice que es mejor prevenir y enfrentar. Es mejor evitar los problemas que esperar que estos ocurran para tratar sus consecuencias, en la cual nos dice, digamos, una imagen representativa en la cual, ¿cómo prevenir? Nos da un ejemplo de lo que serían las avispas. Si nosotros prevenimos que las avispas lleguen a otras zonas o que niños se acerquen, podemos, digamos, enfrentar a que los niños no salgan lesionados por la picadura de una avispa y que, digamos, algún niño salga mal herido por una cantidad excesiva de picaduras de abeja. Después, ¿qué es riesgo? Riesgo de proyecto es un evento o condición incierta que pro- que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. ¿Esto qué nos dice? Que siempre va a haber un riesgo, sea positivo o sea negativo, que puede que nos pase algo bueno o algo malo en nuestro proyecto. Y esto que nos puede afectar o beneficiar, lo puede ser en el alcance del producto hacia las demás personas, que no sea bueno, el cronograma en la cual, digamos, a una persona le teníamos tal fecha para entregar el producto, pero no se pudo porque salieron riesgos, el costo, que salga más caro el producto porque tuvieron que solucionarlo y la calidad de este, ya que, digamos, si es un riesgo negativo, la calidad va a bajar. Después, tenemos lo que son amenazas y oportunidades, en las cuales las amenazas son riesgos con impactos negativos y las oportunidades son riesgos con impactos positivos. Después pasaremos a lo que serían los objetivos de la gestión de riesgos, en la cual nos dice que aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos. También podemos reducir la probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto. Podemos ver, los efectos negativos son amenazas y bajamos. Y los eventos positivos son oportunidades y subimos. Como en este ejemplo del barquito, tenemos como amenazas el viento va hacia abajo y puede que nos tumbe el barco y los efectos positivos, que el viento siga derecho y nos dirija a el lugar donde queremos llegar. Tenemos también que se puede decir que el objetivo es disminuir las incertidumbres del proyecto y por lo tanto mejorar la calidad de la decisión. Y la investigación de la incertidumbre ayuda a identificar riesgos. Esto nos dice que gracias a investigar los diferentes riesgos, podemos dar soluciones antes de que lleguen a ocasionarse y de que nos afecte aún más. Tenemos que tener diversos factores en los riesgos, como lo son la probabilidad de que esto pase, el impacto a nuestro producto, el momento esperado en el que llegue y la frecuencia en el que se haga. Esto nos dice que al analizar los riesgos es necesario determinar la probabilidad en que esto ocurra, qué probabilidad hay de que pase o en ciertos eventos de que llegue a suceder, el impacto que puede provocar. Esto nos lleva a que, digamos, si el impacto es muy grave puede afectar al consumidor o si el impacto es menor puede que el producto
no se compre por ciertas características que afectan a este producto o que lo hagan inservible. También el momento esperado, ¿cuándo? Esto nos dice en el ciclo de vida del proyecto en que ello surge. Puede ser que el riesgo no salga de una vez cuando el producto sale a la venta, sino que tiempo después, y esto también nos afecta, ya que nos dice que el producto no va a durar mucho. Después la frecuencia prevista en los eventos de riesgo con este origen. Esto nos dice que si la frecuencia en varios productos es repetitiva o que muchas veces se repite al mismo tiempo, se puede llevar al riesgo de que se está repitiendo por algo en común. Ahora pasaremos a lo que sería el ciclo de la gestión de riesgos, en la cual esta gestión se debe de hacer en estos 5 pasos del riesgo. Primero, se planifica la gestión. Después, identificamos el riesgo. Analizamos lo cualitativo, las cualidades. Después, analizamos lo cuantitativo, las cantidades. Después, planificar la respuesta para dar solución a este riesgo y controlarlo. Ahora, con esto se daría al ciclo cero, la planificación, en la cual nos dice que definir cómo conducir las actividades de gestión en los riesgos del proyecto y garantizar el grado, tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sea proporcional tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto. Pero nos dice acerca del tiempo que vamos a invertir analizando el proyecto y creando el proyecto. También tenemos que ver el programa, programar el tiempo y los recursos para las actividades de gestión de riesgos. Después está la estructura de desglose de los riesgos, en la cual el proyecto tiene diferentes estructuras. Está primero lo técnico, en la cual vemos en los requisitos, la tecnología, la complejidad e interfaces, el desempeño y fiabilidad y la calidad. Después pasaríamos a el externo, en la cual vemos los subcontratistas y proveedor, la normativa, el mercado, el cliente y el clima. Después vamos a la organización, en la cual está la dependencia del proyecto, los recursos, el financiamiento y la priorización. Y por último, la dirección de proyectos, en la cual está la estimación, la planificación, el control y la comunicación. Pasaremos a lo que sería establecer los criterios para la evaluación y la clasificación de riesgos, en la cual nos presenta una tabla que está las condiciones definidas para la escala de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto. Esto solo se muestra en ejemplos para impactos negativos, esta tabla, y se muestran escalas relativas o numéricas, en la cual vemos como objetivos del proyecto el costo, el tiempo, el alcance y la calidad. Vemos que está la tabla entre muy bajo, en la cual sería el aumento de costo insignificante, aumento del tiempo, disminución del alcance apenas perceptible y la degradación de la calidad apenas perceptible. Después está lo bajo, que es aumento del costo, aumento del tiempo, áreas secundarias del alcance afectado y solo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes. Después lo moderado, pues sería algo medio, lo alto, que ya sería algo más o menos, y lo muy alto, que sería lo que uno esperaría. Entonces esta tabla sería desde lo que va a afectar a la empresa hasta lo que va a favorecer la empresa. Después pasaríamos al ciclo 1, que es de identificación de riesgos. Pasaríamos con identificar y registrar una lista de amenazas y oportunidades para el proyecto, verificar que todos los riesgos están en forma causa, riesgo, efecto. Por ejemplo, causa, el uso de la nueva herramienta de desarrollo puede llevar en este caso pasamos a riesgo, a una menor productividad que pueda llevar ahí pasaremos a impacto, retrasos en las entregas. Después, pasaremos a comprender efectivamente los riesgos y en este caso, cantidad es calidad. Pasaríamos al ciclo 2, análisis cualitativo. Nos dice que priorizar los riesgos para el análisis adicionales o acciones adicionales a través de la evaluación y combinación de su probabilidad que ocurren e impacto.
Aquí también se puede ver la tabla que se había mostrado antes, pero de una forma menos textual, sino más numérica. Ahora pasaremos a lo que sería el ciclo 3, análisis cuantitativo, que es analizar numéricamente los efectos de los cuales, o sea, de los riesgos específicos priorizados por el análisis cualitativo sobre los objetivos generales del proyecto. Pasaríamos ciclo 4, planificación, respuestas. Tenemos que tener unas estrategias para las amenazas, que sería evitar, transferir, mitigar y aceptar. Y tenemos que tener otras estrategias para las oportunidades, como lo puede ser explotar algún producto, o sea, no explotar de romperlo, sino de sacar más productos de eso. También puede ser compartir, mejorar y aceptar. Pasaríamos al ciclo 5, controlar, la cual sería implementar los planes de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, eh, monitorear los riesgos residuales, ya que si uno soluciona unos riesgos, puede haber otros riesgos que salgan de anteriores riesgos y identificar los nuevos riesgos, evaluar la efectividad del proceso de la gestión de riesgos, ya que toca ver que ese problema o ese riesgo sí se haya podido solucionar. Ya por conclusiones, tenemos gestionar riesgos es clave para el éxito de un proyecto, permite reducir las incertidumbres y mejorar la calidad de las decisiones, garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados y define acciones y procedimientos a ejecutar de acuerdo a su impacto y probabilidad en caso de que los riesgos se materialicen. Así daríamos por lo que sería finalizado el webinar Gestión de riesgos, cómo manejar las incertidumbres del proyecto. Si tienen alguna duda o algo que me quieran decir. ¿Algo? No. No, no, muy claro el tema, la verdad. Bien, en este caso pues pasaremos ahora a lo que sería la última explicación, que sería de Andrea Arboleda, pero antes toca finalizar esta reunión ya que ya se va a acabar. Así que nos volvemos a conectar. Buenas tardes, como dijo mi compañero José Daniel, mi nombre es Andrea Arboleda y el día de hoy les voy a hacer la presentación del último video. Les voy a empezar a compartir pantalla. No tengo permiso para compartir pantalla. Ahora ya. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Bueno, el tema mío es la gestión de riesgo de proyectos de 2018. Antes de iniciar la explicación, quería hacer pues como un énfasis en que normalmente cuando nosotros queremos crear una empresa, nosotros no estamos muy conscientes de todo lo que trae el proceso de crear una empresa. Nosotros solamente queremos llegar al grano, ¿sí? Producir, ganar, que nos vaya bien, pero nosotros, me parece que toda persona empresaria que quiera crear una empresa debería antes de analizar y mirar estos tipos de programas y para que a un futuro no se les vaya a complicar. Vale, entonces si de pronto alguno de mis compañeros o están pensando a futuro crear una empresa grande, ves, tener en cuenta todo esto que estamos aprendiendo. Vale. Bueno, la definición de la gestión de riesgo de proyectos estaba también muy enfocada a lo que estaba explicando mis compañeros José Daniel y Paola, que es que nosotros acabamos de hacer un enfoque estructurado, pues para manejar las incertidumbres de lo que puede pasar en un proyecto en cuanto a amenaza y qué es lo que vamos a atravesar nosotros durante este proceso, lo que dure el proyecto como sí, porque si es una empresa de construcción, por decirlo así, nosotros vamos a tener que entrar a analizar durante ese periodo de año, 2 años que dure la empresa, pues qué riesgos o qué amenazas estamos nosotros pues que vamos a enfrentar como tal. Entonces acá nosotros vamos a establecer como tal un tratamiento, pues utilizando los recursos generales para poder mitigar o minimizar
los riesgos como tales. Bueno, nosotros tenemos un grupo de procesos de ejecución, ¿sí? Donde nosotros vamos a implementar las respuestas a los riesgos en caso de, pues, de que el riesgo se presente, nosotros lo podamos monitorizar y podamos pues, hacer efecto de las acciones pues, preventivas o mejorarlo como tal, ¿sí? Manteniendo nosotros un alto grado de influencia en cuanto al riesgo. Bueno, nosotros acá tenemos un grupo de procesos de planificación y este sería el orden. El señor pues hizo mucha énfasis acá que normalmente la gente se quiere saltar el orden, pero el orden específico como tal de este grupo de planificación es este. El primero es planificación, el segundo es identificación de riesgos, el tercero es análisis cualitativo de riesgo, el otro es cuantitativo y el otro es planificación de respuesta de los riesgos. El otro es implementación de respuesta a los riesgos y el último es monitorear los riesgos. ¿Qué es planificación? Pues nosotros acá vamos a definir cómo se van a realizar las actividades durante el proyecto. ¿Cómo vamos a identificar nosotros los riesgos? Pues nosotros vamos a hacer el riesgos, pero lo vamos a identificar individualmente, pues a cada proyecto, pues vamos a mirar las fuentes del proyecto y así vamos a documentar las características. ¿Cómo vamos a realizar el análisis del riesgo? Pues acá nosotros vamos a priorizar los riesgos individuales. Vamos a hacer un análisis como tal, vamos a evaluar la probabilidad de la ocurrencia, ¿sí? Porque como explicaba nuestro compañero José Daniel, la probabilidad es algo que puede pasar, ¿sí? Pero nosotros antes de esto, antes de que llegue la siguiente, vamos a mitigar, a minimizar el riesgo. Entonces la probabilidad es que el riesgo puede pasar. ¿Sí? Nadie está exento a que una empresa se quiebre o si lo enfocamos en seguridad y salud en el trabajo, que esto es como más que todo, esto va a ser enfocado, muchachos, a seguridad y salud en el trabajo, porque cada empresa tiene que tener su gestión de seguridad y salud en el trabajo y aquí también implica calidad. Vale, yo no sé si de pronto yo a ustedes les había dicho que yo era de parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como tal, estoy muy empapada en este tema, es porque a diario veo estas mismas características de las que nos está explicando el señor en el video. Entonces, un punto ahí, si de pronto alguno necesita o tiene duda en cuanto a lo de la gestión del riesgo. Vale. Bueno, acá vamos a realizar un análisis cuantitativo, pues acá nosotros vamos a identificar las incertidumbres como lo que puede pasar y vamos a ver también los objetivos que tiene el proyecto. Si el proyecto tiene un objetivo de terminar en un año, pues nosotros vamos a ver en ese año, vamos a planificar cómo es que se van a ejecutar las tareas durante este año. ¿En pro de qué? En pro de que pronto no vaya a haber un accidente o si la hay, ¿cómo la vamos a minimizar? Nadie está exento, muchachos, a que le pase un accidente. A nadie. Uno hasta supervisando se puede accidentar, pero nosotros para eso estamos creando una gestión de riesgo, para mirar qué hacer en caso de y cómo minimizar o mitigar el impacto que va a causar en la empresa o directamente en el trabajador. Nosotros acá vamos a planificar las respuestas de los riesgos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con unas estrategias, ¿sí? Aquí vamos a abordar nosotros todo lo que tiene que ver con el riesgo, ¿sí? Vamos a ver los riesgos individuales y del proyecto en sí como tal. Según, pues acá en antepenúltimo vamos a implementar la respuesta de los riesgos. Acá vamos a hacer unos planes acordados, pues como les decía, nosotros a principios, antes de empezar una empresa, nosotros tenemos que tener nuestro sistema de gestión de calidad y seguridad en el trabajo montado, ¿sí? Para que ya lo aprueben, para nosotros saber durante todo el proyecto cómo es que se va a manejar esta parte de gestión del riesgo. Entonces acá, en este proceso, nosotros vamos a implementar los planes acordados de la respuesta del riesgo. ¿Cómo vamos a monitorear nosotros los riesgos? Pues nosotros acá ya implementamos unos planes acordados, ahorita es hacerlos, pues, como hacerles el seguimiento de que eso se esté cumpliendo. Acá nosotros vamos a dar de cuenta si se están cumpliendo o no y vamos a identificar o vamos a tratar de analizar los nuevos riesgos, porque según la actividad que nosotros estemos realizando, el riesgo puede variar de trabajando en alturas hoy, pero está trabajando en el primer piso, pero resulta que el día de mañana el señor se va a subir y va a trabajar en el tercer, cuarto piso, ahí el riesgo va a cambiar, ¿sí? Porque ya no va a estar en la misma área
que yo ya analicé un riesgo y vi que de pronto se puede caer, que le puede pasar algo, yo ir a analizar el tercer piso que tiene otras condiciones de trabajo, o entonces por eso es que nosotros hacemos un seguimiento, pues acá lo estamos llamando monitoreo de riesgos, pero como tal es un seguimiento de que los riesgos se estén minimizando, se estén controlando y nuevos posibles efectos de riesgos. Bueno, acá vamos a ver un dato curioso, y es que la empresa, como decía nuestro compañero José Daniel, la empresa hace pues cuando empiezan, nos está creando, esta destina un valor en una bolsa para las contingencias, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. O no solo seguridad, todo lo que tiene que ver con con la gestión de riesgos. Y esta bolsa se tiene ahí como un respaldo en caso de que pase algo grave, pues de ahí pueda salir la plata para empezar a implementar nuevos, como para minimizar o mitigar nuevos impactos. Bueno, aquí ya también eso lo habíamos explicado, que es un riesgo, pues el riesgo es un evento o condición indirecta, pues es un suceso que puede pasar, pero pues puede pasar negativo o a veces puede pasar positivo. ¿Cómo puede pasar negativo? Negativo puede pasar, muchachos, de que hay un riesgo de que un trabajador se caiga, ¿sí? Pero resulta que el trabajador no se alcanzó a caer y el trabajador vino y avisó y dijo, es que allí hay un riesgo de que alguien se pueda ir. O sea, hubo como una probabilidad. Entonces, ¿qué entramos a hacer nosotros? Nosotros empezamos a hacer el plan, la gestión de minimizar este riesgo. Entonces, hizo un impacto negativo y lo hizo positivo porque nosotros ya nos dimos cuenta en qué peligro era que había en la empresa como tal, y ahí se trata de controlar. Bueno, ¿qué es amenaza o riesgo negativo? Pues esta es desfavorable porque pues en realidad tiene un impacto negativo en sí, pues de que algo le pueda pasar a un trabajador, o si se trata de empresas como tal de la producción, pues que esta se vaya a la quiebra como tal. ¿Qué es un impacto positivo? Pues es la condición o situación probable que tendrá un impacto positivo. Por ejemplo, de que la probabilidad de que pase pero no pasó, entonces ya se empezó a mitigar. ¿Qué es un impacto? Pues este es el que incrementa el costo como tal en el proyecto. Pues este se manifiesta de diversas maneras. Este puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un impacto que pues es como un ciclo de vida, ¿sí? Este cuenta pues como con el daño, o también para mirar el nivel de urgencias como tal de la empresa. Entonces el impacto puede ser negativo o puede ser positivo, puede ser un impacto chévere, pues aunque puede ser un impacto negativo como tal. Bueno, muchachos, si de pronto ustedes me ven que estoy hablando como muy ligerito y de pronto no les va quedando muy claro, pues me avisan o me preguntan en caso de tener dudas con esto. Bueno, vamos acá a hablar de unos conceptos importantes, que es riesgo residual. Pues el riesgo residual permanece después de nosotros haber implementado el sistema de gestión, pues este está dando unas respuestas o planes. Pues acá nosotros estamos haciendo como una mitigación del riesgo, ¿sí? El que previamente nosotros ya hemos identificado desde el principio. ¿Qué es un riesgo secundario? Pues este se origina pues con la consecuencia directa de la implementación del riesgo o de la respuesta positiva o negativa que nosotros queremos implementar para nuestro proyecto. Bueno, acá esto es una parte muy importante, muchachos. Resulta que nosotros normalmente decimos que hay riesgos ceros, pero resulta que los riesgos ceros no existen. Los riesgos son los riesgos son altos o bajos, pero riesgo cero nunca va a haber un riesgo cero. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la probabilidad de que este riesgo lleve a una consecuencia si lo implementamos. En cuanto a los trabajadores, que los trabajadores no están trabajando seguros, siempre va a haber la consecuencia de que se fracture, o la peor de todas, que pueda haber una muerte. Entonces nunca va a haber un impacto, un riesgo cero, jamás. Bueno, vamos a ver consideraciones pues para aplicar de la gestión de proyectos. El tamaño del proyecto. Pues nosotros acá, como les decía, nosotros acá tenemos un término, pues tenemos un presupuesto determinado para la duración o ejecución del tamaño. Pues nosotros acá también aplicamos unos alcances
pues definiendo o esperando cuánto dure el proyecto, ¿sí? Acá el 0 es lo suficiente pequeño para justificar un proyecto implicando el riesgo, ¿sí? Pero acordémonos que riesgo 0 no hay, entonces siempre van a tener que tener pues ahí como el tamaño del proyecto como un poquito más elevado, porque un proyecto a veces puede que dure menos, a veces puede que dure más. Bueno, acá vamos a ver la complejidad del proyecto. Resulta que nosotros, pues los altos niveles de innovación de las tecnologías, pues o de acuerdo a los comerciantes, hay un enfoque sobre el riesgo, ¿sí? Pues hay un enfoque sobre el riesgo, el cual nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque como les digo, el riesgo siempre está ahí, pendiente de que uno o se descuide un poquito o pase algo para ahí sí cobrarle la facturita. Entonces eso es lo que no quisieron invertir de más en la gestión de riesgo, entonces después nos va a cobrar factura. Bueno, vamos a ver la importancia del proyecto. Pues desde el punto estratégico, pues la empresa puede que gane, puede que pierda, aunque nosotros normalmente siempre queremos que la empresa gane, ¿sí? Por eso es que esta gestión de riesgo tiene que ser diseñada por alguien que sepa, alguien que vea, nosotros a veces vamos a empresas donde nosotros pensamos que todo está perfecto, pero llega alguien que en verdad sabe del tema y le va a haber riesgos por cuantas partes mire, ¿sí? Entonces eso es lo que entonces ¿qué es lo que usa? Que el desempeño pues se involucre por parte y parte, en la parte administrativa cuanto en la parte operativa. Este tiene un enfoque del desempeño, pues nosotros como seguridad y salud del trabajo, nosotros tenemos el enfoque de que todo el plan de gestión de seguridad se cumpla, ¿sí? Pero esto se aborda, esto se aborda siempre y cuando la empresa también esté de acuerdo. Yo no sé si de pronto ustedes sabían que ya ahorita toda empresa mayor o superior a 10 trabajadores tiene que tener su sistema de gestión de seguridad en el trabajo aplicado, porque esto lo de la seguridad, salud y trabajo se viene trabajando desde hace ratos, porque antes habían muchos accidentes o no solamente la parte de seguridad, pues antes habían pues, muchos que empiezan a innovar, como a crear sus propias empresas. Eso es lo que permite que se vaya a quiebra por no tener estos conocimientos como tal. Acá nosotros vamos a ver una escala de riesgos, ¿sí? Como les decía, o la escala del riesgo es muy alto, es mediano, es bajo o es muy bajo, pero nunca va a ser 0 o es nulo. Nosotros en un alto por ciento, pues vamos a tener un 70%, pues puede que el proyecto está destinado por 6 meses y esto también va a tener un costico más. Pues dependiendo de lo que dure el proyecto, pues esto lo que va a hacer que nosotros pongamos una escala del riesgo, pongamos una probabilidad de 1 a 10%, qué tan probable es de que pase o no pase, y dependiendo del tiempo, nosotros vamos a poner unos costos, pues para la implementación de los objetivos del proyecto como tal. Espérenme un momentico. Ay. Andrea, esta escala nos explica como tal el impacto de algún problema como tal. Sí. O sea, nosotros en la escala del riesgo, nosotros siempre lo tenemos que poner en una escala de probabilidad. ¿Qué tan probable es y en qué escala va a quedar? Un ejemplo, usted que trabaja en esto, lo de las minas, ¿qué tan probable es de que usted tenga un accidente allá? Puede que su proyecto esté por 6 meses, ¿sí? Entonces acá, de 6 meses, puede que esa actividad que usted está ejecutando es de alto riesgo. Es muy alto riesgo, es la probabilidad que usted le pase un accidente o un incidente y la probabilidad que usted dure 6 meses allá. Y como tal, entonces esta sería un 70% de probabilidad de que pase algo negativo o tenga un impacto positivo. Negativo podría ser que usted le pase no queriendo Dios un accidente, y el impacto positivo puede ser que usted en esos 6 meses, pues usted va a adquirir más dinero. Sí, sí, ya lo entendí. Vale. Bueno, vámonos por acá.
Bueno, resulta que nosotros, pues empezando un proyecto como tal, nosotros vamos a hacer unos planes de contingencia, vamos a hacer unas estrategias oportunas y vamos a hacer unas amenazas, pero nosotros vamos a hacer una toma de decisiones donde, es que eso no, esto casi no se ve, ¿cierto? No, se mira muy Espérame, poco. espérame un momentico, yo sí lo puedo agrandar. Bueno, resulta que nosotros acá, yo no sé si de pronto ustedes se acuerdan que en una materia nosotros vimos como la espina de pescado, donde la cabeza es el problema y la cola es la solución. Pues esto es como algo similar. Nosotros acá en estos cuadritos, pues vamos a poner como la probabilidad o como el problema como tal y le vamos a empezar a dar solución. Acá en el centro es el mayor riesgo y por último, acá es que casi no se observa bien, va a ser como la solución, pues va a ser un árbol como de decisiones, como qué planes, como qué estrategias se va a tomar en cuanto a esto, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener también una estrategia para las amenazas. ¿Nosotros qué vamos a evitar en esto? Pues nosotros vamos a evitar que las respuestas del riesgo o del proyecto, pues estas se puedan eliminar, pero nosotros vamos a tratar de protegerlas, de proteger el impacto como tal del proyecto, ¿sí? Pues lo cual es, nosotros vamos pues como a final de esto, pues como eliminar, pero resulta que hay en proyectos que los riesgos no se pueden eliminar, porque como si un riesgo se podría eliminar, pues entonces no habría proyecto, porque siempre va a haber una probabilidad de que pase algo negativo, ¿sí? Entonces, vámonos para la amenaza. Vamos a transferir, ¿sí? A veces los problemas o los riesgos, pues estos se pueden transferir a terceros. Yo no sé si de pronto ustedes han estado en empresas donde se aplique mucho el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es que la empresa se cura en salud. Esta sabe que está cogiendo un proyecto de alto riesgo, pero resulta que ellos se cubren y mandan estos problemas como para un tercero. No sé si de pronto ustedes han escuchado la ARL Sura. Pues me imagino que sí, porque todos acá hemos trabajado en empresas, pues, y hemos escuchado qué es la ARL Sura. Por ejemplo, si yo les haría una pregunta a mis compañeros en este momento, para ustedes, ¿qué es la EPS? ¿Quién me sabría responder? Es como una cooperativa, ¿no? De un servicio público. Pero vamos a la EPS, ¿cuándo? Cuando, digamos, tenemos de pronto o sea, algún requerimiento o alguna solicitud de medicina o de la EPS como tal farmacéutico, digo yo. Es algo similar, pero como contra terceros. Nosotros acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros acá estamos mirando. Nosotros sabemos que un trabajador tiene la probabilidad de que se accidente, entonces nosotros vamos a hacer como un seguro como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a contratar la aseguradora de riesgos laborales, que es Sura. Entonces, Sura viene y nos capacita y todo esto, y nosotros normalmente mensual, nosotros pagamos nuestra planilla de seguridad y salud en el trabajo, pues nuestra planilla de seguridad, y ahí va un aporte para Sura. ¿Y qué hace Sura? Sura, si un trabajador se accidenta, no, Sura le responde por el 100% de su incapacidad. En cambio, la EPS solamente nos va a cubrir un 70%. La EPS solamente es de enfermedades comunes, de que me dio fiebre, que me enferma y todo eso. Y la ARL Sura solamente nos va a cubrir lo que nos pase dentro de la empresa, Dentro del ¿sí? O trabajo. sea, dentro del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros, las amenazas y todo es esto, y la estrategia es pasarle, chutarle la pelota a otra aseguradora. Es que eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen las empresas. Las empresas se lavan manito, y cuando uno se accidenta y le pasa algo grave, vaya a pelear con Sura. A ver qué tanto le ganan a uno. Esas aseguradoras se volvieron que ya no dan ni media. Nada ni media. Ya ahorita para uno cobrarles o poderles sacar algo a ellos, tiene que ser que literal uno se muera para que ellos le puedan pasar algo, pues le puedan pagar algo a uno, porque el resto no. Entonces, esto es lo que hacen las aseguradoras. Coger el problema, Robarlo. bueno, pues sí, robarlo, Robarlo porque porque eso es lo que hace, porque de todo lo que uno les paga mensual, uno no se accidenta, gracias a Dios. Entonces, literal. Bueno.
nosotros acá podemos mitigar la amenaza, pues nosotros acá podemos disminuir la probabilidad pues del impacto de lo que pueda pasar. Y nosotros, ¿cómo vamos a aceptar esto? Pues nosotros vamos a hacer pues vamos a estar pues vamos a estar en una aceptación activa, ¿sí? Pues donde vamos a establecer las políticas de cómo se va a manejar, cómo se va a hacer en caso de, y pues en caso de que ocurra un impacto negativo, pues qué hay que hacer, pues qué pasos a seguir. ¿Listo? Vamos a hablar de las estrategias o las oportunidades. Pues, ¿cómo vamos a explotar nosotros? Pues nosotros vamos a hacer unas acciones concretas, pues vamos a mirar las oportunidades o los beneficios que tiene el proyecto. Entonces, como el ejemplo que les ponía ahorita, Gabriel, la oportunidad que tiene de trabajar allí es que pues va a coger plática de más o va a sacar su sueldo como tal. Esa sería, pues, hay que explotar las ganancias como tal, pero a beneficios, ¿sí? ¿Y cómo? Pues acá hay una parte que dice que hay que compartir, pero no de compartir dinerito, sino de aprovechar. Ya hay que saber aprovechar pues como las actividades o la colaboración de los trabajadores y pues irlos capacitando, irle dando más oportunidades, porque nosotros hemos tenido trabajadores que ahorita pues durante estos procesos de proyectos han aprendido demasiado y ahorita ya saben cómo es que se va a manejar una empresa, qué es lo que tienen que hacer antes de, entonces han sabido aprovechar todo esto y han salido unos buenos empresarios. Bueno, ahorita vamos a hablar de la mejora. Pues nosotros vamos a realizar un plan de mejora donde nosotros vamos a aumentar la probabilidad o vamos pues la probabilidad que el impacto ocurra, pero nosotros siempre tratamos de que el impacto ocurra positivo, más no que ocurra negativo, pues nadie quiere pérdidas para su empresa como tal. Ahorita nosotros vamos a hacer también una aceptación donde nosotros ya no podemos venir a cambiar un plan que ya fue estipulado, pues si cuando el proyecto empezó nosotros ya dimos unas posibles mejoras, pues nosotros le podemos ir mejorando como tal o ir implementando, pero nosotros ya no podemos venir a cambiar el plan. Ese plan se queda pues de la mejora, se queda tal cual, simplemente hay que ir implementando. Nosotros acá tenemos un plan de contingencia, pues nosotros vamos a hacer unas capacitaciones o vamos a tratar. Lo que nosotros siempre tratamos con el plan de gestión es de mitigar. Esto siempre lo tenemos que tener muy claro, nosotros tratamos de mitigar, más no de eliminar, porque el riesgo nunca se va a eliminar. Siempre es tratar de eliminar, pues de mitigar. Y nosotros tenemos que estarlo analizando, porque puede que como les decía ahorita, va variando, entonces hay que identificar de qué manera se está manifestando el riesgo, ¿sí? Nosotros tenemos un plan de recuperación. Y es que nosotros acá vamos a hacer un plan de contingencia, pues puede que sea efectivo y puede que nos ayude a mitigar el riesgo, pero nosotros debemos de tomar unas ciertas, ¿cómo se dice? Unas ciertas decisiones para ver cómo es que se está manifestando y cómo es que nosotros lo vamos a controlar. Nosotros también tenemos un plan de emergencias que es que nosotros aquí se considera tomar, si se presenta una situación o considera emergencia, pues cómo es que se va a hacer. Bueno, acá nosotros tenemos la gestión del riesgo. Nosotros acá, pues lo que yo les explicaba, tenemos un monitoreo de riesgo. Nosotros acá pues tenemos un análisis donde nosotros estamos llenando nuestra base, donde a diario, por eso es que en las empresas ahorita se exige ya lo de la parte de SST, donde se está mirando, se está analizando si el riesgo está incrementando, si está igual o qué otros riesgos se ve, ¿sí? Entonces acá nosotros hacemos como unos datos, como una tabla donde se hace la documentación, pues esas serían como unas entradas. También tenemos unas herramientas donde se hacen reuniones, donde se hacen auditorías. Pues nosotros tenemos auditorías internas y externas. Internas es que vienen nuestros jefes como tal, o la encargada de seguridad en el trabajo, o lo depende de la actividad, y vienen a ver qué tanto se está cumpliendo el sistema de gestión. Pero resulta que nosotros también tenemos auditorías
externas cuando, por ejemplo, el proyecto es público, entonces nosotros tenemos una parte que se llama interventoría. ¿Y qué es lo que hace interventoría? Pues ellos vienen a ver que sí se esté cumpliendo el paso a paso, el plan estipulado que se presentó antes de empezar el proyecto. Acá, vamos para la gestión del riesgo. Nosotros acá les voy a leer, pues no es como que muy explicativo, sino que son unos pasos a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros para las respuestas de los riesgos implementadas son efectivas. Puede que a veces sean efectivas, puede que a veces no, puede que a veces sean negativas. El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado. Pues si este ha cambiado, hay que tratar de implementar nuevos, pero más no cambiar el principal que ya presentamos. Han apreciado nuevos riesgos individuales del proyecto. El enfoque del riesgo sigue siendo caducado. Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. Pues durante el proyecto hay que tratar de que todo esto sea válido, porque pues ya nosotros hicimos un análisis antes de la respuesta de las políticas de procedimiento de gestión del riesgo, la reserva para contingencia del costo de cronograma requiere modificación. Bueno, nosotros antes de empezar un proyecto, nosotros hacemos un cronograma de actividades y vamos a ver cuánto dinero nos vamos a gastar acá y en qué plazo se va a ejecutar estas actividades, ¿sí? Las estrategias de proyecto siguen siendo válidas. Hay que tratar eso. Bueno, las herramientas de monitoreo de riesgos pueden ser análisis de desempeño o análisis de reserva. ¿Cómo es el análisis de desempeño? Pues nosotros acá logros técnicos, pues que requieren definiciones, estas puedan ser ejecutadas como tal. Y tenemos un análisis de reserva que es que a lo largo de los riesgos individuales del proyecto con impacto positivo sobre la reserva de contingencia del presupuesto, el cronograma de actividades, pues acá, como les decía, nosotros tenemos una bolsita por allá, una bolsita que siempre dejan para el plan de contingencia y en caso de que, por ejemplo, a veces ese dinero se toca ¿para qué? Para hacer capacitaciones, para ver que si se esté cumpliendo el plan de gestión. Entonces, esa bolsita hay que tratarla siempre, tenerla ahí siempre del proyecto y tratar de cumplir con los cronogramas. Bueno, estas imágenes pues fue un ejemplo que puse pues como para guiarme, pero creo que me adelanté y las fui explicando así como pues sin irme mirando, pero como tal, estos son como, acá por ejemplo nos habla como la documentación del proyecto, acá pues miramos las herramientas y las técnicas que debe tener, pues como lo que siempre les he dicho, reuniones, y pues la salida como tal siempre va a ser el aprendizaje, las lecciones aprendidas. Bueno, porque hay otra parte, no sé si de pronto me estoy extendiendo mucho en este tema, pero es que este tema es demasiado largo. El señor ya había hecho unos videos anteriores, sino que él acá simplemente trató el tema por encimita. Pero ustedes saben que un tema siempre tiene muchos subtemas, ¿sí? Entonces, ojalá cada uno, si algún día quiere enfocarse en esto, en este plan o hacer estas gestiones, pues ojalá lean mucho, porque esto trata de mucha lectura, mucha comprensión, y el saber trabajar en campo, muchachos, es la mejor experiencia que uno puede tener para adquirir estos conocimientos. No sé si de pronto alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta o alguna duda o me quiera hacer algún aporte, o no sé si de pronto les quedó todo muy claro. Los escucho, muchachos. Para mí todo muy claro con toda la información que nos has dado acerca de los riesgos que se pueden llegar a presentar a una empresa y cómo se puede también mitigar estos riesgos para que no pues genere un riesgo mucho mayor como llegar a la muerte. Un impacto negativo, sí. A mí también, todo claro. Pau. Todo muy claro. Bueno, muchachos, entonces yo creo que no siendo más, pues damos conclusiones y para ya finalizar este video. ¿Listo? Bueno, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar con mis conclusiones. Pues, o sea, muchachos, la conclusión que yo saqué
de este trabajo es que uno todos los días aprende cosas nuevas, ¿sí? Por más que uno crea que se las sabe todas, pues siempre va a haber cositas que uno va aprendiendo y que uno va adquiriendo. Y a lo largo de esta carrera o de este tema que nosotros estamos tocando acá, es que nosotros estamos expuestos y estamos también con un amplio conocimiento de adquirir nuevas cosas. Y como simplemente estos temitas, nosotros vamos a estar preparados para cuando nos contraten en una empresa, podamos ejecutar bien un plan o hacer un sistema bien. Pues esa sería mi conclusión como tal de mi tema y creo que esa también iría para ustedes porque creo que estas van como muy enfocadas. Sí, pues como que mi tema era un poco más distinto al de los tres, entonces como más que todo yo creo que pues el tema mío va más basado en investigación y operación de actividades, más que todo en solución de problemas a empresas, a servicios públicos y a mejoras de la ciudadanía y que siempre tenemos que estar a disposición de nuestra sociedad para, o sea, ayudarla y ya, pues esa es como la conclusión como tal, la operación y la creatividad para mejorar nuestro ecosistema y nuestra sociedad. Ese es como más el tema del mapa mental de webinar, investigación y operaciones. Vale, José Gabriel. ¿Alguno quiere hacer algún aporte? Bueno, entonces yo creo que no siendo más, muchachos, nos despedimos, profesores, compañeros, mis compañeros. Chao.